Dime, ¿por qué quieres hacer un blog? ¿Cuál es tu objetivo? En este vídeo nos tocará trabajar a todos, pero al final la moraleja de esta historia te ayudará. Mira, desde el inicio de este canal he querido transmitirte fundamentalmente dos cosas. La primera de ellas es que en cualquier proyecto digital es importantísimo en tu estrategia tener un blog, ya sea poniéndolo en el centro, como es mi caso con creandoblog.com, o bien como una herramienta adicional para lo que es la creación de contenido de tu proyecto. Y la segunda idea es que es el mejor medio de comunicación que podemos tener, tanto a nivel personal como profesional, para difundir tus conocimientos, tus ideas y también si queremos vender por internet. Debes saber que te encuentres en la situación que te encuentres y quieras usarlo para lo que lo quieras usar, un blog siempre es una buena oportunidad para darte a conocer. Hola creadores y creadoras, soy Abraham Velázquez de Creando Blog y aunque siempre hablamos en este canal de cómo hacer un blog de la forma más fácil posible, hoy no vamos a hablar de hacer, sino que vas a sacar realmente en claro para qué quieres hacer tu blog. Y ahora el examen. Toma nota de estas preguntas que nos va a tocar trabajar. ¿Por qué quieres hacer un blog? ¿Por qué quiero hacer un blog? ¿Cuál es tu objetivo? ¿Qué pretendes? Bueno, igual los exámenes no te gustan mucho, pero antes de que te vayas, puede que estés diciendo, ¿y a qué viene esto? ¿Por qué te estoy proponiendo que te comas la cabeza ahora con cuestiones importantes y profundas? Pues porque si no lo haces, te vas a estrellar como se estrellan el 95% de la gente que empieza un blog. Y como no quiero que a ti te pase, con estas preguntas, con este vídeo, quiero ayudarte a ser lo suficientemente fuerte para no desfallecer en tu tarea como bloguera o como bloguero. Y es que a mí me encanta todo esto del blog, pero soy perfectamente consciente del trabajo que supone. Y también estoy totalmente convencido, si no tienes muy claro el por qué, abandonarás. Seguro. No hace mucho vimos un vídeo general de por qué crear un blog y que debes ver si no lo has visto y te lo dejo por aquí. Pero en este nos centramos en por qué es importante que nos falte un blog en tu vida. Y cada uno de nosotros tiene un porqué diferente. Y el momento de hacerlo es ahora, porque como ves, ya nos estamos manchando las manos, metiéndonos en harina con los CMS, el WordPress, el SEO, etc. Entonces, antes de seguir, es el momento de parar, pensar y crecer. Y todo esto con el único objetivo de que no malgastes tu tiempo. De hecho, si no tienes claro cuál es la razón última por la que quieres hacerte un blog, estás perdiendo el tiempo incluso viendo este vídeo. Así que te invito a que si no lo tienes claro, te quedes y respondas a la pregunta. Y una vez puesta esta base, es el momento de responder por qué quieres hacer un blog, pero lo vamos a hacer con un truquito o con una estrategia que te ayude y sea fácil. Porque debes conseguir llegar al porqué último y profundo que realmente te mueve a hacer un blog. Porque será ese motivo el que te sostendrá y no te tumbará cuando lleguen los momentos de duda o difíciles. Y te llegarán, porque nos llegan a todos. Llegando a veces a dudarlo casi a diario. Pero entonces, ¿cómo responder a esta pregunta de forma completa? Vamos a ver ahora dos estrategias que debes hacer para responder esta pregunta que te propongo ahora. La primera de las estrategias es que para hacerlo, cuando termine este vídeo o en el momento que tú decidas, busques un espacio y un momento de tranquilidad, donde no tengas interrupciones, nadie te moleste y estés suficientemente relajado y concentrado para hacer la segunda de las estrategias, que se basa en la técnica de los 5 porqués, aunque esa técnica realmente está pensada para otra cosa. Y te cuento un poco de lo que va esto. La técnica que llaman de los 5 porqués se utiliza para profundizar y llegar a la causa de un problema para desde ahí buscar y ejecutar las mejores soluciones posibles. Y se usa mucho para cuestiones técnicas. En realidad lo que se hace es vincular una causa con su efecto para poder hacer los cambios apropiados y poder aportar una solución o una mejora. Reciclando a mi modo, esta técnica la vamos a utilizar hoy
para conseguir que tú llegues al motivo real por el que quieres meterte en un fregado como este de hacer un blog o varios de ellos. Así que te invito a que busques ese momento de tranquilidad y te hagas la pregunta: ¿por qué quiero hacer un blog? Y con la respuesta que des, la reformula en otro por qué. Y te plantees tú mismo la pregunta del tipo: ¿por qué he dado esa respuesta? Igual ahora me estoy liando un poquito, pero creo que con un ejemplo práctico y un poco simulado, porque lo hice en su tiempo, se puede entender mejor. Voy a hacer una simulación, pero que es real, de cómo lo hice en su día, cuando me hice esta pregunta sobre este mismo proyecto de creando blog. Y ahora hacemos un poquito de teatro. Vamos a ello. ¿Por qué quiero crear un blog? Porque llevo mucho tiempo gestionando proyectos que no son míos y también estoy reconstruyendo lo que es mi blog personal, pero hay muchas cosas de las que he estado aprendiendo estos últimos 10 años que no puedo aplicar. ¿Y por qué no consigo aplicar todo eso que he estado aprendiendo estos últimos 10 años? Porque los blogs que son de terceros o bien no me dejan, o en el mío personal no le estoy dedicando el tiempo suficiente que necesita. Y empezando un proyecto nuevo, no solo puedo aplicar todo lo aprendido, sino que puedo aprender más y compartir lo que aprendo. ¿Y por qué quieres aprender y enseñar sobre el mundo de los blogs? Porque yo ya me he encontrado con muchísimos obstáculos y muchísimas barreras que he tenido que superar a lo largo del tiempo y no dejo de encontrarme nuevos retos cada día. Y me fuerzan a aprender más, cosa que además a su vez me divierte cuando los resuelvo. Y contándolo y enseñándolo, sé que puedo abreviar el tiempo o la curva de aprendizaje de muchas personas que quieren dedicarse al mundo del blog o ya lo hacen, pero están un poquito atascados. Y aunque pueden encontrar soluciones por internet, al final cuando escuchan a los expertos, pues no terminan de entenderles, con lo cual no salen del atasco. ¿Y por qué quiero ayudar a la gente a crear o a mejorar sus blogs? Porque soy consciente de que es un tema en el que puedo aportar valor porque me apasiona y porque no dejo de probar, experimentar, ver los resultados y además tengo una visión de la historia de los últimos años y de la evolución del mundo del blog. Además de haber ido formándome y haber tenido muchos fracasos y algunos éxitos. ¿Y por qué empezar creando blog? Bueno, que en ese momento que me hice la pregunta no sabía ni siquiera que se iba a llamar así. Pero la pregunta es: ¿y por qué empezar un proyecto nuevo desde cero con ese enfoque? Y estamos en el quinto por qué. Porque creo que para seguir aprendiendo necesito ahora empezar un proyecto nuevo desde cero y hacerlo de forma compartida, en este caso contigo, como palanca que me saque de mi zona de confort y me ayude a ampliar mi área de conocimiento y mis capacidades a la hora de afrontar este tipo de proyectos digitales, dando un paso más allá del blog y yéndome a crear y a meterme en cosas que jamás pensaba que me podía meter, incluyendo muchísimas cosas que hasta ahora nunca he tocado, como el mundo de los podcasts o el mundo de YouTube. A eso me refiero con salirme o ampliar la zona de confort. Y es lo que me motiva, es lo que me anima y es por lo que quiero y por lo que me he metido en este fregado, que ahora ya sé que me está quitando muchísimas horas, pero del que estoy disfrutando muchísimo. Y ese es mi porqué último, el por qué quiero hacer creando blog, el por qué estoy aquí ahora hablando contigo, es porque sé que aportando mis conocimientos, te parezcan mucho o poco, yo aprendo más y probablemente pueda ayudar a muchas blogueras y blogueros que o son más nuevos en esto o, como siempre digo, no entienden a los expertos. Eso es lo que me mueve y por eso estoy aquí. Y hasta aquí el caso real de mis 5 porqués de creando blog, que a lo mejor ha sido un poco rollo escucharlo, pero creo que te puede quedar claro cuál es la idea. Y es muy importante que lo hagas de forma tranquila y cuando tengas un hueco para hacerlo. Y después de hacerlo, pues en mi caso ya vino el momento de hacer un DAFO, tener muy claro las ventajas. Bueno, no me voy a enrollar con eso, que ya te lo contaba por aquí en un vídeo, igual que luego el siguiente paso fue un análisis de palabras clave y todas estas cosas que te contaba en los vídeos del principio, que te dejo por aquí, aunque me da mucha vergüenza que vayas a ver esos primeros vídeos.
Y ya desde esa época, desde el principio, te contaba que Creando Blog nacía con la vocación de ayudar a los bloggers, y no tanto desde el conocimiento o desde la sabiduría, sino desde la experiencia y desde compartir el camino para aprender más. Espero que te haya sido útil toda esta información. Si algo no ha quedado claro, por favor, pregúntame o déjamelo en los comentarios o escríbeme en creandoblog.com/contacto. Y por cierto, suscríbete al canal, que no lo he dicho en todo el vídeo. Y también puedes acompañarme en la comunidad de blogueras y blogueros suscribiéndote en creandoblog.com/suscríbete. Yo a cambio te hago un pequeño regalito con el checklist para comprobar que los artículos de tu blog salen perfectos. Moraleja de este vídeo: recuerda que conocer cuál es la causa última de tener tu blog te va a dar la fuerza para perseverar y ser constante y conseguir que tu proyecto blogging salga adelante y con éxito. Busca el momento y pregúntate hasta 5 veces: ¿por qué me quiero meter en este lío de hacer un blog? Y ahora sigue viendo contenidos por aquí o por aquí, o haz lo que quieras para mejorar tu blog. Nos vemos pronto. Muchas gracias por llegar al final. Chao. Motivadora para como palanca, que me estoy liando otra vez.